Evangelio de hoy. Domingo 10 de noviembre de 2024. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 17. Versículos del 10 al 16. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan. Me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho. Pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías y comieron él, ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos del 24 al 28. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez, y después de la muerte, el juicio. De la misma manera, Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie,
porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos en el Evangelio de hoy. Primera lectura, Primera de Reyes. Dios está con los que le necesitan. Esta lectura es del ciclo del profeta Elías, el profeta más venerado de la tradición de Israel, aquel que se esperaba para anunciar la llegada del Mesías y abrirle camino. El profeta Elías lucha contra los falsos dioses y los cultos cananeos que se prodigaban en territorio de Israel. El marco en que aparece este relato es una sequía que estaba a punto de matar de hambre a los habitantes del pueblo. Lo curioso de todo ello es que aquí, el profeta, anuncia el fin de esa sequía, pero no precisamente en territorio del pueblo elegido, sino en Fenicia, en Sidón, en una aldea llamada Sarepta, donde una viuda apenas puede atender a la petición del profeta, que se vale de este signo para anunciar que Dios hará que no falte el pan y el aceite, porque vendrá la lluvia y habrá trigo y el olivo dará su fruto. Esta escena, podemos recordarlo, es la que Lucas ha elegido como paradigma para defender la libertad de la gracia de Dios que llega a todos los hombres y a todos los pueblos, en la famosa escena de Nazaret. Elías, pues, en vez de hacer este signo en territorio del pueblo de la alianza, es a una viuda. En el Antiguo Testamento las viudas representan a los pobres y necesitados, a la que le llega esta gracia. El profeta le pide pan que la mujer está a punto de hacer para ella y su hijo, aunque cree que no sobrevivirán. ¿Le pide el profeta un imposible? Todo es un simbolismo del relato, para poner de manifiesto que Dios no abandonará a sus hijos. Con ello, el relato de hoy quiere poner de manifiesto que los pobres siempre son más generosos para compartir que los que gozan de todo. Segunda lectura. Hebreos. El sacrificio de nuestra misma vida. La segunda lectura del día prosigue con la teología del sacerdocio de Cristo, que es primordial en esta carta. En esta lectura se subraya, más que en ningún otro momento, la diferencia entre lo que hace Cristo como sacerdote y el papel del sacerdocio de la antigua alianza. El texto está construido con una serie de elementos de contraste entre lo antiguo y lo nuevo, el tipo y el antitipo, para resaltar la originalidad de la acción de Cristo en su misión sacerdotal de borrar el pecado del mundo. El que Cristo pudiera entrar en la intimidad de Dios, el santuario celeste, con su propia vida, y no con sangre ajena de los sacrificios de animales, es de un valor imperecedero. Ello pone de manifiesto que lo que Dios quiere es el corazón del hombre, ya que Cristo le ha ofrecido su vida a Dios de una vez para siempre. Ya, pues, no son necesarios los sacrificios de animales, porque no valen para nada. Si tiene valor el concepto sacrificio y todo lo que ello significa es porque se apunta a una entrega de la vida y de la existencia a Dios y a los hermanos. Esta forma de hablar, que en cierta manera no se desprende de un lenguaje ritual, demanda la abolición del pecado. Eso no quiere decir que el pecado no siga existiendo y apoderándose del corazón humano, pero el pecado no ha de triunfar sobre este mundo, ni sobre el corazón del hombre. El mal está vencido en ese acto de amor de Cristo. Este mundo, pues, se consumará un día y entonces el pecado habrá desaparecido. Pero mientras vivimos y este mundo sea mundo, tenemos la fuerza de Cristo para vencer el pecado. Esta es, pues, una exhortación para vivir el misterio de la gracia que Cristo nos ha ganado. Evangelio de Marcos. La religión sin fe no es verdadera. Marcos, antes del discurso escatológico y de la pasión, nos ofrece una escena que está cargada de simbolismo. Se retoma, en cierta forma, el papel de la viuda y el profeta Elías, como en el texto de Primera de Reyes 17:10. Las palabras contra los escribas que buscan los primeros puestos, y más cosas, es probablemente una advertencia independiente, pero que se entiende en nuestro texto con la narración que describe la acción de la viuda. Jesús, en el templo, está mirando a las personas que llegan para dar culto a Dios. A Jerusalén llegaban peregrinos de todo el mundo, judíos piadosos, pudientes, de la cuenca del Mediterráneo, que contribuían a la grandeza de Jerusalén, de su templo y del culto majestuoso que allí se ofrecía. Siempre se ha pensado que el culto debe ser impresionante e imperecedero. ¿Está Jesús a favor o en contra del culto? Esta pregunta puede parecer hoy capciosa, pero la verdad es que debemos responder con inteligencia y sabiduría. No. No está Jesús contra el culto como expresión o manifestación de la religión. Pero también es verdad que no hace del culto en el templo un paradigma irrenunciable. Jesús respeta y analiza, y saca las consecuencias de todo ello. No dice a la mujer que se vaya a su casa, porque todo aquello es mentira. No era mentira lo que ella vivía,
sino lo que vivían los prestigiosos de la religión que no eran capaces de ver y observar lo que él hizo aquella mañana y enseñó a los suyos con una lección de verdadera religión y culto. Si nos fijamos, Jesús está proponiendo el culto de la vida, del corazón, ya que aquella viuda pobre ha echado en el arca del tesoro lo que necesitaba para vivir. Ella estaba convencida, porque así se lo habían enseñado, que aquello era para dar culto a Dios y entrega todo lo que tiene. Es, si queremos, un caso límite, con todo el simbolismo y la realidad de lo que ciertas personas hacen y sienten de verdad. Lo interesante es la mirada de Jesús para distraer la atención de todo el atosigamiento del templo, del culto, de los vendedores, de los arrogantes escribas que buscan allí su papel. Esa mirada de Jesús va más allá de una religión vacía y sin sentido, va más allá de un culto sin corazón, o de una religión sin fe, que es tan frecuente. Esa es, pues, la interpretación que Jesús le hace a sus discípulos. Los demás echan de lo que les sobra, pero la vida se la reservan para ellos. La viuda pobre entrega en aquellas monedas su vida misma. Ese es el verdadero culto a Dios en el templo de la vida, en el servicio a los demás. Sucede, pues, que la viuda, con todo lo que esto significa en la Biblia, ofrece una religión con fe, con confianza en Dios. Y solo Jesús, en aquella varaunda, es capaz de sentir como ella y de tener su mirada en penetrante vigilancia de lo que Dios desea y quiere. Una religión, sin fe, es un peligro que siempre nos acecha, que tiene muchos adeptos, a semejanza de los escribas que buscan y explotan a los débiles, precisamente por una religión mal vivida e interpretada. Jesús ha leído la vida de aquella pobre mujer, y desde esa vida en unas pocas monedas, ha dejado que lleve adelante su religión, porque estaba impregnada de fe en Dios. Mensaje para hoy. Escuchen, hijos, la desconcertante enseñanza de Jesús, cómo Él sabe leer la interioridad de las personas, descubrir sus intenciones, mirar cuando es más lo que se guarda y asegura para sí mismo que lo que se dona, aunque lo donado parezca sin medida. Yo, tu Padre, en la persona de mi Hijo, de Jesús de Nazaret, te indico cómo hacer depender tu vida absolutamente de mi providencia, de mi voluntad de que a ninguno de mis hijos falte lo necesario para su subsistencia. Con la gracia del Espíritu Santo, discierne cuántos bienes posees, cómo dependes de ellos para tu seguridad en este mundo y cómo podrías desprenderte de ellos en un acto heroico y sin comparación, sabiendo que eres mi Hijo, que no te abandonaré nunca, que lo mejor que posees es a tu Dios, que puedes confiar siempre en que te veo, te sostengo y te amo. Para reflexionar. ¿Cómo ayudar a los que mucho poseen para que su contribución a la comunidad eclesial sea auténtica y no solo una fachada que oculta lo mucho que se guardan para sí? Oremos. Padre, danos tu Espíritu Santo para discernir no solo el bien del mal, sino la calidad de nuestras acciones en referencia a cuanto nos reservamos a la hora de socorrer con nuestros bienes las necesidades de tus hijos, nuestros hermanos en la fe y en la caridad. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a descubrir cómo esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos los otros juntos, como nuestra donación de sí mismos, de nuestros bienes y de nuestro aporte asegura a los que confían en tu providencia que nos les faltará tu auxilio. Amén. Suscríbete, dale like y comparte para que el Evangelio llegue a más personas. Recuerda que compartir es evangelizar.